visualizar. Por favor, si fueran tan amables, acá el doctor, felizmente está presente el doctor Anglas y Camila, cualquier novedad. Yo solamente quería ver si se ve mi pantalla, se ve el PPT. Sí, doctor Ochoa, sí se ve. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, a ver, habíamos dado una clase muy pequeña, pero importante, fundamental, de que recuerden la anatomía, a pesar que ya esto es por reincidencia, ¿no? Acá tienen 4 imágenes. La que me faltó exponer tal vez fue, a ver un ratito. Vamos a poner puntero láser. Ya, la que me faltó presentar tal vez fue esta imagen de aquí, inferior izquierda, donde se ve la misma articulación, pero desde el punto de vista frontal, una vista anterior, como dice acá abajo, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia a nivel del disco? Siempre nos dicen que el disco es bicóncavo, cóncavo abajo, cóncavo arriba, para armonizar la superficie de los huesos, pero miren acá en una vista frontal o una vista anterior, nada de concavidad, ¿no? Más bien el disco tiene una configuración más o menos homogénea, porque el cóndilo y la cavidad glenoidea con la eminencia articular tienen más o menos la misma disposición. Algo importante que no se veía era que el disco, ¿se acuerdan ustedes que les dije que era como una visera? Miren, en este sector, en esta vista anterior, se inserta por fuera, con un ligamento colateral externo, y por dentro, en un ligamento colateral interno o medial. En esta imagen, por delante, en un ligamento anterior, y por atrás, con la lámina inferior de la zona retrodiscal. Perfecto. Esta fue la imagen que describimos muy claramente, donde se nota una apertura bucal máxima, observando el recorrido del cóndilo a lo largo de la eminencia articular hasta la apertura máxima y procurando en la apertura que siempre el disco acompaña al cóndilo. ¿Estamos? Perfectos. Bien. Y que en la apertura el músculo pterigoideo, lateral o externo superior está relajado. En el cierre, casi el mismo recorrido, casi, y el músculo pterigoideo externo superior ya no está tan relajado. No puse mi imagen. A ver, perdón. Un ratito, ¿ya? Vamos a minimizar esto, porque a veces me ayuda el hecho de que ustedes me puedan mirar en algún momento. Listo. Ahí vamos. Los trastornos de la articulación temporomandibular. Lo que acabamos de repasar es en una articulación ideal, en una articulación normal. Ahora, los trastornos temporomandibulares son los que se observan con más frecuencia cuando examinamos a un paciente. Pero no necesariamente el paciente va por un trastorno temporomandibular, porque la mayoría no tiene síntomas. Muchos de los signos, los ruidos, no duelen. Por tanto, el paciente puede no ir a buscar tratamiento para eso. Y ojo, jóvenes, ustedes que ya empiezan a trabajar con pacientes, no se van a quejar de los problemas. Sin embargo, es bueno que ya comencemos nosotros a capacitarnos en
en este aspecto porque va a llegar un momento en que algunos pacientes van a tener verdaderos trastornos temporomandibulares. Y bueno, y estas dos clases que me faltan dictar de ATM, para describir con bastante precisión posible los trastornos de la articulación. Muy bien, ya les había mencionado que los trastornos de la articulación son tres grandes grupos. El número uno es las alteraciones del complejo cóndilo-disco. Hoy día me voy a dedicar a ese grupo de las alteraciones del complejo cóndilo-disco. Cóndilo sobre el disco. Hay alteraciones. De eso nos vamos a dedicar hoy día. Y la próxima clase, que debe ser el 8 de, o sea, el próximo viernes, los dos grupos que siguen, incompatibilidad estructural y los trastornos inflamatorios. Aquí está el cuadro que presenta Okeson de los tres grandes grupos. Yo hoy día, repito, una vez más, me dedico a realizar esto de acá. Muy bien. Sin embargo, antes de pasar a eso, recuerdan que yo les di hace un par de minutos el recorrido que hace el cóndilo con su disco a lo largo de la eminencia articular en una vista lateral. Vamos a ver un videíto que el doctor Ortiz se los mostró el ciclo pasado. Un recuerdo, no dura más de un minuto, presten mucha atención. Aquí ustedes pueden observar, a ver, voy a señalar con mi puntero, no sé si ustedes lo pueden percibir, la cavidad glanoidea, la eminencia articular, el cóndilo mandibular, y entre los dos está el disco, que se ve cóncavo arriba, cóncavo abajo. Evidentemente falta el ligamento colateral externo, no está. Este es muestra de un cadáver donde se hizo el movimiento dinámico simulando eso que acabamos de observar. Observen, por favor, el movimiento de apertura máxima. Observen ahí. Todo ese recorrido hacia adelante y hacia abajo. Y observen al disco articular, qué bonito. Bicóncavo, cóncavo arriba, cóncavo abajo, delimitando claramente los dos compartimentos, supradiscal e infradiscal. Y detrás de él, observen qué bonito se ve la lámina retrodiscal inferior y la lámina retrodiscal superior. Continuamos con el avance. Máxima apertura, observen ustedes. ¿Cuál se estiró de los tejidos retrodiscales? ¿La lámina superior o la lámina inferior? Claramente se nota que es la lámina superior la que se estira. Esa es de tejido fibroso elástico. Cuando nosotros abrimos la boca al máximo, es decir, cuando el complejo o el conjunto cóndilo-disco están bien adelante, ¿quién está intentando recuperar su forma? La lámina retrodiscal superior, que es elástica, está intentando retroceder, ¿sí? Está intentando jalar al disco para atrás. Piensen eso, pero no se olviden que el disco está inserto sobre el cuello del cóndilo a todo su contorno. Por eso no le es fácil jalar al disco para atrás. Bien, eso es lo normal. Continuemos. Y luego cuando cierra la boca, observen un pequeño movimiento de rotación en el cóndilo. ¿Vieron? Y ahí termina el movimiento de cierre. Vamos a hacer este movimiento de apertura y cierre en varias oportunidades. 3 más y listo. Apertura con su recorrido.
regresa. Ahí nomás. Observen que acá, en el sector anterior al disco, hay un tejido también. Ese es un tejido muscular que se inserta en el borde anterior del disco. No se olvide, músculo pterigoideo lateral o externo superior. ¿Se dan cuenta cómo vamos describiendo cada uno? Importantísimo que ustedes graben estos conceptos cada vez que tengan un paciente y le pidan que abra la boca, que tienen que imaginar que todos estos procesos están ocurriendo en las articulaciones de su paciente y que cuando le quieren realizar una restauración en una molar inferior donde tiene que estar con la boca abierta, su ATM está más o menos en esa posición. Está prácticamente jalando el pterigoideo externo superior al disco hacia adelante. No, en apertura ese músculo está relajado, no se olvide, pero el que sí está intentando jalar al disco es este ligamento retrodiscal superior. Cuidado con eso. Cuando nosotros, bueno, ustedes ya tercero, cuarto, quinto ciclo les piden hacer una endodoncia donde les ponen un dique de goma y tienen al paciente con la boca abierta 2 horas, este ligamento, imagínense que ustedes tienen una liga, la estiran y recupera su forma, la estiran y vuelve a recuperar, pero estiranla al máximo por 1 hora, pierde parte de su elasticidad importantísima que tiene esa lámina supradiscal. No se olvide. Terminamos de ver el videíto para pasar ahora sí, ¿qué serán los trastornos del complejo condilodisco? ¿Ah? Muy bien. Continuamos con la clase. Entonces, ya dijimos, vamos a ocuparnos del grupo de alteraciones número 1. Todos son desplazamientos, los 3, A, B y C. Desplazamiento anterior del disco, yo empecé a dictarlo la última clase. El disco se desplaza hacia adelante respecto al cóndilo, ligeramente. La persona suele tener un clic muy suavecito. 20 de ustedes lo tuvieron cuando dicté esa teoría, aproximadamente. Un clic chiquitito. Muy bien. Eso lo vamos a describir en primer lugar. El B también se llama desplazamiento del disco con reducción. Bueno, en realidad, antes, hasta hace 4 años atrás, se llamaba luxación discal del disco con reducción. Y el C, que también es desplazamiento sin reducción, se llamaba luxación discal sin reducción. Vamos a describir solo esos 3 para que ustedes no se confundan. Vamos a ver. A, desplazamiento anterior del disco. Muy bien, todas estas letritas que yo se las puedo leer, pero también ustedes, se los voy a describir acá. Primero, vean esta imagen de arriba. Esa imagen de arriba nos señala el dibujito clásico de una ATM vista lateral. A ver, ¿quién de ustedes puede observar una diferencia principal del disco? Imagínense que son 2 imágenes y quiero ver una diferencia de este disco normal con este disco. Ahí me quedé en la clase pasada, cuando les mostré que el borde inferior de ese disco que se acopla o se relaciona con el cóndilo
lo envuelve al cóndilo, parejo. Pero observen que ahora el disco tiene dos concavidades, una concavidad anterior y una concavidad posterior. Ese borde inferior del disco ya no es únicamente cóncavo como cuando era normal. Quiere decir que algo está fallando. Más bien voy a poner mi lapicerito acá para darnos cuenta que si apretamos los dientes acá arriba, una vez más, las fuerzas van a ir en esa dirección. No hay dolor, pero aquellos de ustedes que tuvieron ese ruidito clic en apertura o cierre, cuando aprietan, ya no aprietan el centro del disco. Podría ser, puede ser que no también, pero podría ser que cuando ustedes aprieten fuerte, ya no tengan esa tranquilidad. Podría ser que esté con una pequeña molestia porque no están presionando el centro del disco. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a disimular un poquito el movimiento. Siguiente imagen, vamos a ver. Miren el movimiento. Observen. Hay una ligera biconcavidad inferior. ¿Lo están viendo? Señalo con el borrador. Apertura de 1 centímetro aproximadamente a nivel de los incisivos. ¿Qué pasa? Ligero recorrido, intento de recorrido del cóndilo hacia adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, pero se le pide a la persona que no abra 1 centímetro, sino que abra 2 centímetros. Muy bien. Abre un poquito más la boca y observen el cóndilo. El cóndilo ya no está sobre la concavidad posterior, se pasó a la concavidad anterior, pero al pasarse de una a la otra concavidad hizo un pequeño saltito, cuyo ruido, apenas audible por el mismo paciente, se denomina clic. Es un ruido corto, débil, apenas audible. Clic. Y se pasó a la concavidad anterior. ¿Sí? Esa es la diferencia con todo lo antes descrito. Clic. Y a partir de allí, ya el cóndilo está sobre la concavidad anterior del disco y puede realizar su máxima apertura normal. No hay limitación de apertura, es un desplazamiento discal. Y cuando al paciente se le pide que cierre la boca, va cerrando, va cerrando, va cerrando, y al final del cierre, este cóndilo regresa a su concavidad posterior normal. A veces hace ruido y a veces no. Por eso cuando yo les preguntaba a ustedes, fíjate si el ruido que sientes, ese clic, era en el cóndilo derecho, o era en el izquierdo, o era en los dos. Y además de eso hay que fijarse si es cuando se abre la boca solamente o también cuando se cierra la boca. Si se escucha solo cuando abre la boca, se llama clic simple. ¿Sí? Sigo con la siguiente. Miren la siguiente imagen. El mismo movimiento, igualito que el anterior, con el ruido clic en apertura, pero cuando está cerrando y ya termina y va terminando el cierre, el cóndilo regresa a su borde posterior y prácticamente, en este caso, en algunos pacientes, suena también un ruido cuando recupera su posición inicial. Y otro ruido, clic. Clic en apertura, clic en cierre. Doble. Por eso se le llama. Este paciente tiene un clic recíproco. Le suena acá cuando abre, pero también suena cuando cierra. Clic. Nosotros, ustedes, tienen que aprender
a tener oído, entre comillas, en los dedos, sus índices, sus dedos medios, cuando palpe la articulación y el profesor le pregunte, ¿cómo está su ATM, hijo, de tu paciente? Está normal, doctor. ¿Ya palpaste el ATM? Se palpa ahí, delante del tragus, por allí está el cóndilo con su disco. Abra al máximo la boca y cierre. Y por lo menos puedes detectar si hay un ruido tipo clic en apertura o cierre, o en los dos. Muy bien, allí termina esa primera, digamos, esa primera o ese primer encuentro con discrepancias del complejo condilodisco. Los procesos patológicos del ATM son progresivos y eso presten mucha atención ustedes, sobre todo los que tienen un clic, un ruidito ahí en apertura y cierre o cierre. Presten atención porque en los pacientes, en las personas, a veces, no siempre, a veces eso se va prolongando. La pregunta de ustedes podría ser, sería bueno que lo anoten en el chat, yo reviso al final. A veces, cuando los pacientes no se interesan, no les duele, no prestan atención, esto puede ir evolucionando. Y vamos a ver la evolución hoy día, hasta dónde puede llegar. Pasamos a una segunda situación. Al mismo desplazamiento del disco, pero con reducción. A eso en realidad se le llamaba luxación discal. Observen ustedes. Igualito las letritas, si quieren, de un ratito regresamos a las letritas, pero quiero mostrarles primero las imágenes. Observen la primera imagen. Miren dónde está el cóndilo, en reposo, en descanso, con la boca cerrada. ¿Dónde está el cóndilo? Pregunto, ¿está ubicado correctamente respecto a su disco? Evidentemente que no. Primera pregunta. Segunda pregunta. El cóndilo, que está ubicado ya detrás del disco, o el disco está ubicado delante del cóndilo, ¿ese disco tiene una forma adecuada? No. Dos cosas estamos observando. Uno, la posición del disco, ya está adelantado. Dos, la forma del disco ya no es bicóncava. ¿Se acuerdan de los tres campos que tenía el disco? Campo central o zona central delgada. El tercio anterior un poco más grueso y el tercio posterior más grueso aún, bicóncavo. En el caso de acá, donde ya entramos a la segunda etapa del proceso de desplazamiento del disco, el disco ya se luxó, ya no está en su sitio, ya está fuera de su sitio automáticamente y eso es visible ahí. Eso tienen que aprender a visualizar, entre comillas, cuando examinen a un paciente. Doctor, pero ¿cómo voy a aprender yo eso, que mi paciente está así? Bueno, hay que ver las características que se las voy a relatar en estos 5 minutos. Miren, describámoslo. Primera pregunta, primera característica. El cóndilo ya no está ubicado frente a su disco. El cóndilo ahora está como apuntando al fondo de la cavidad glenoidea y eso no es normal. Segundo, el espacio articular está invertido. ¿Dónde se debe ubicar normal el cóndilo? Muy cerca al hueso superior, en la vertiente posterior de la eminencia articular. Ahora no, ahora se está ubicando más cerca al fondo y hacia atrás inclusive.
Hasta en una radiografía se puede notar eso. Muy bien. Características de movimiento. Otra característica simple. Miren el ligamento ligamento inferior o la lámina inferior retrodiscal. Está estirada. ¿Por qué? Porque el disco se está yendo para adelante. La lámina posterior se estira. Esa es colágena. La lámina inferior es colágeno, la superior es elástica. Muy bien, le pedimos al paciente que abra la boca. Abra la boca. El cóndilo no va con su disco. Más bien el cóndilo quiere ubicarse junto al disco, debajo del disco. Y el disco como que ya no tiene esa capacidad fácil de recorrer, como que se está convirtiendo en una traba para que el cóndilo avance. Imagine que yo tengo ese problema en mi cóndilo del lado derecho. Mírenme, por favor, mi cóndilo derecho. Tengo ese problema. Mi disco no está ahí, mi disco está acá adelante. Y me piden, abra la boca. Yo abro la boca. Hay como una traba. El cóndilo no recorre ese camino que ustedes ya saben. El izquierdo imaginariamente lo tengo sano. Si solo recorre el izquierdo bien, observen, solo recorre el izquierdo bien y estoy abriendo la boca. ¿Hacia dónde se va la mandíbula? Se desliza hacia el lado, se desvía, digamos, hacia el lado donde tengo la luxación del disco, ¿cierto? Porque el derecho no recorre, pues, imagínense, recorre uno y el otro no, pero se le pide al paciente que abra la boca al máximo y de pronto no es un clic, a veces es un plop, o sea, un clic más fuerte y ¡pax! Y recupera su línea media y la persona puede abrir la boca normalmente. Miren la imagen del centro y de pronto se le pide al paciente que abra más la boca y después de un salto ¡pac! Se ubicó. Prácticamente, si vemos la foto de esta, la final, da la impresión que todo está normal. Un disco bicóncavo, está sobre la cabeza del cóndilo y la persona puede abrir normal. Pero, queridos alumnos, está normal, entre comillas, en esa apertura máxima y probablemente la línea media también está bien, pero el recorrido que hizo el cóndilo fue derecho como una ATM normal. No, hizo este recorrido, miren, hacia la derecha y de pronto ruido, clic fuerte y se recuperó la línea media. Coinciden dos cosas, el ruido y, y el acomodo de la mandíbula centrado y la persona puede abrir la boca normalmente, pero con desviación. Digo normalmente en su grado de apertura. Puede abrir bastante, 5 centímetros de apertura a nivel de los incisivos, se mide eso, y normal. Pero su recorrido fue no muy agradable, uno, y un ruido ya más notorio. Por eso, por ahí algunas personas, inclusive cuando abren la boca para bostezar o para gritar, ¡pac! O ¡poc! O clic, les suena una o la otra ATM, a veces las dos. Eso es un desplazamiento del disco con reducción, cuando el disco ya está luxado y cuando en la máxima apertura se reduce, se acomoda el disco. Por eso se le llama con reducción, pero el problema es cuando el paciente descansa. Miren, vean el recorrido. Ya este cóndilo está ya apuntando para arriba. Y la característica del disco es la ya mencionada. Ya no tiene la forma. Abre, abre, por favor, 1 centímetro. Traba. 2 centímetros.
a veces 3 centímetros, trabado, mientras que el otro cóndilo puede estar recorriendo y la boca se está desviando en su apertura. Y de pronto, clic, hubo reducción del disco respecto al cóndilo, aparentemente normal, y la persona puede abrir la boca lo máximo posible, normal. ¿Se dan cuenta? Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar la boca, por favor. Vamos cerrando, todo bonito, todo normal, como que el disco pareciera que está perfecto. Muy bien, va a llegar a su sitio, pero ahí está con la boca ligeramente abierta todavía. Descansa el paciente, cierra la boca nomás y de pronto ¡poc!, se vuelve a salir el disco respecto a su cóndilo. Es decir, en posición de descanso hay una luxación del disco. La ventaja podría ser dentro de lo patológico ya, de que la persona puede abrir la boca ampliamente, pero desviando. Por ejemplo, el ejemplo que yo les di, hacia la derecha y al centro de nuevo, y la persona puede abrir ampliamente, más de 40, más de 50 milímetros, 5 centímetros. Perfecto. Pregunta. Yo no lo voy a ver, si quieren contesten en el chat. Yo lo voy a ver eso al final. Pregunta. Tengo un paciente que cuando le hago el examen de la función del ATM, coloco mis dedos índices delante del tragus y quiero ver su grado de apertura. Abre la boca, por favor, 1 centímetro, 2 centímetros, y el paciente va desviando para la izquierda. Ahora, este es un caso clínico. A la izquierda, a la izquierda. Siga abriendo, por favor, y clic, y se vuelve a centrar. 4, 5 centímetros, y la persona puede abrir la boca al máximo. No se limitó el movimiento de apertura, pero sí hubo una desviación y un ruido muy notorio. Eso ya se llama luxación o desplazamiento del disco con reducción. ¿Por qué con reducción? Porque a la máxima apertura, cóndilo y disco sí están en su sitio, bien reducidos, bien acomodados. Así se llama en medicina. Los médicos que estudian la arquitectura ósea, de pronto hay fractura a ver, acá está el húmero, cúbito, radio, digamos, uno de los huesitos largos, ¡pac!, fracturado. Uy, se salió de su sitio, ya no está continuo el huesito, digamos que está así. ¿Qué hace el médico para antes digamos, como una manera de tratamiento? Procura acomodar los huesos en su sitio, ¡pac!, y un poquito tosco, ¿no? Y lo coloca ahí. Verifica que están por lo menos afrontadas las dos partes, y ahí sí le puede, eso es para no hacer la cirugía, abrir, suturar con alambres y tornillos de titanio, los huesos, ¿no? A veces es fácil buscar la reducción de los huesos, acomodarlos en su lugar y luego colocarle su yeso, inmovilizar el huesito por 1 semana, 2 semanas, 1 mes, hasta 3 meses. Eso ven los médicos si hay necesidad de cortar, abrir y colocar los huesos, o simplemente afrontarlos clínicamente y enyesarlo. Bueno, ¿qué se hizo ahí? Y se hizo la reducción de las partes óseas. Acá se hace la reducción del disco con el cóndilo. Por eso se le llama luxación con reducción. Antes también algunas traducciones de texto le llamaban dislocación. Se dislocó el disco. Bueno,
Se dislocó la ATM, se dice así vulgarmente, pero ¿qué parte de la ATM? Lo que está luxado, dislocado, es el disco, fuera de su sitio. ¿Listo? Hasta allí es la segunda, digamos, característica en la evolución de esta patología. Vamos a ver un videíto de esto. Yo lo tengo separado. Vamos a verlo, por favor. Luxación con reducción. A ver dónde está. Luxación discal con reducción. Muy bien. Vean por favor aquí. A ver si es posible que puedan visualizar. Cavidad glenoidea, eminencia articular, cóndilo. Uy, está bien ubicado al fondo ya de la cavidad glenoidea. Ya eso es patología. El cóndilo no debe estar muy cerca del fondo de la cavidad glenoidea y menos hacia atrás. Al contrario, debe estar hacia adelante de la cavidad glenoidea, en la vertiente posterior de la eminencia articular. Y miren el disco. El disco está como deformado acá delante del cóndilo. Muy bien, vamos a pedirle a este paciente que abra la boca. Despacito. Pasito a pasito. Despacio. Abre, por favor, 1 centímetro. ¿Vieron algo ahí? ¿Vieron algo ahí? Observen. Otra vez, observen. Ahí va. Abre, por favor. De pronto se ubicó. ¿Se dieron cuenta? Vamos a ver. Sigue abriendo la boca al máximo. Ah, qué bonito. Ya está reducido y parece un disco aparentemente normal. Pero, a ver, otra vez. Cierra la boca. Cierre, por favor, y descanse. ¡Oh! Se salió. Observaron ustedes. Se dislocó. Se luxó otra vez. Ahí hay una luxación del disco. Pero ¿se reduce o no se reduce en el movimiento de apertura máxima? Sí se reduce, doctor. Vean ustedes. Ahí va. ¿Observaron? Y eso, aquí en el videíto no hay ese sonido clásico, ¿ves? Porque es un manejo, una imitación de lo que ocurre realmente. Ahí está en la apertura máxima. Pero cuando el paciente cierra la boca, una vez más, cierre, por favor. Se luxó otra vez. Características, una vez más les repito. En la apertura hay características. Desviación hacia el lado que está afectado en la apertura. Y 2, coincide el cambio del recorrido con un ruido. En el videíto dicen clicking. Clicking during opening, followed by clicking during closing. Clic. Y sigue abriendo normal. Cierra la boca. The disc is here again. Clic. Until it is en reposo, luxado. placed. Una vez más. Abre. Clic. The normal. configuration of the joint compartments corresponds very well. Reposo. ¿Cómo se llama esta patología? Fisiopatología del ATM. Desplazamiento anterior del disco con reducción. Y entre paréntesis pónganle luxación discal con reducción. 2 veces más para que terminen de ver el videíto. Abre. Clic. Apertura máxima normal con desviación mandibular. Cierra, descanso, luxado otra vez. Una más, clic. Cierra la boca. Clic. Muy bien. Listo. Continuamos con nuestra clase. Les había dicho que, a ver, para repasar un poquito. Luxación discal. Desplazamiento del disco con reducción. Luxación discal. ¿Cuál es el origen? Bueno,
se entenderá que el cóndilo está ya muy empujado hacia atrás. Puede ser que sea un golpe mandibular, un accidente de tránsito, un golpe por algún deporte malévolo, un codazo en el mentón y ¡pum! Me tiran el disco para atrás y el cóndilo se queda para adelante. Eso es un macrotraumatismo, como dice acá abajo, un golpe en el mentón. Por ejemplo, un accidente de tránsito, sí, pues, automovilístico, golpe en el mentón. Pero también puede ser la causa, y aquí mucho ojo, señores, porque esto es muy recurrente, se encuentra bastante. Y yo no les voy a explicar lo que es inestabilidad ortopédica mandibular, pero esa es una causa probable de que exista esa luxación. ¿Por qué puede haber inestabilidad ortopédica? Le doy la clave, con contacto prematuro en RC. Y si el paciente aprieta, o bruxa, o rechina dientes, con inestabilidad ortopédica, ¿se imaginan? ¿Quién jala al disco para adelante? Ya saben qué músculo. Repasen un poquito. ¿Muy bien? El paciente a veces describe cuando la mandíbula se bloquea. O sea, quiero abrir la boca y no puedo. De pronto amanece el paciente por eso, con ese problema, porque a lo mejor ha estado rechinando, apretando los dientes y ya saben quién está jalando al disco para adelante. ¿Cierto? En realidad es un jale hacia adelante y hacia adentro por el pterigoideo externo superior. Puede ser o no doloroso. Muy bien. La posición articular en reposo, allí se nota la luxación. Bueno, pero tendríamos que estarle pues tomando radiografías, tomografías, resonancias para ver, ¿ves? Mira, en la resonancia se ve, mira, observa cómo el disco está adelante, el cóndilo está atrás. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. El sanmarquino lo ve con los ojos del conocimiento, con los ojos del examen clínico. Si no, no es sanmarquino. No, se los aseguro. Primero tienen que ver la imagen radiográfica, tomográfica, etcétera. Ya nosotros lo vimos hace tiempo. Sigan diferenciándose del común de los profesionales. Muy bien. Aquí se describe lo que les acabo de decir. Sigamos. A veces es bueno reincidir. A veces hay dolor asociada a esta disfunción. ¿Por qué? Porque cuando la persona aprieta, muerde, a veces presiona al fondo de la cavidad glenoidea, ya no presiona el centro del disco, y cuando presiona al fondo probablemente está presionando ya lo que era parte del tejido retrodiscal, que está tremendamente irrigado y con terminaciones nerviosas nociceptivas abundantes, está presionando. Denle a ese paciente un trozo de carne muy agradable con su huevo frito, un bistec a lo pobre. A ver cómo va a sufrir en la masticación, probablemente con dolor. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué otra situación puede llevar a la mandíbula hacia atrás y al cóndilo hacia atrás? Hay una clasificación de la relación interdental. Muerde el paciente y observen ustedes, por favor, y perdónenme por no ponerles aquí una imagen colorida. Pero observen ustedes aquí la relación del overbite y el overjet. Miren cuánto de profundidad hay en este cierre o mordida anterior. Prácticamente los incisivos superiores casi están cubriendo todos los incisivos inferiores.
Esta es una clase de Angle que ya, si no la conocen, pronto la van a ir conociendo, donde existe este tipo de relación anterior. Mordida profunda se le llama también, pero a veces la tonicidad del orbicular de los labios es tan alta, hipertónica, que hace que se vayan hacia atrás los dientes anteriores en su día a día de esa hipertonicidad. Al irse hacia atrás, miren la segunda imagen. Los dientes cubren totalmente a los inferiores, empujándolos por la hipertonicidad muscular hacia atrás, y el cóndilo progresivamente se va también más atrás inclusive. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vemos un pacientito de este tipo, tenemos que hacerle el examen de ATM. ¿Y cómo solucionarlo? Señores, la odontología es tan bonita y tan amplia que para eso existen especialidades. Y una de las especialidades que intenta solucionar esto es la ortopedia maxilar, que ustedes la tienen que estudiar. En quinto año ya la tienen que dominar. Y la ortodoncia. Bien. Muy bien. Aquí tienen, por ejemplo, una explicación gráfica. La oclusión normal es esta. Perdón. La oclusión normal es esta, pero en mordida profunda se tira a los inferiores, incisivos inferiores, hacia arriba y al fondo, retrocediendo toda la mandíbula, tirándola para atrás. De tal manera que pareciera que la luxación discal en este paciente ha sido provocada por su tipo de oclusión patológica, clase de Angle 2, subdivisión 2. Vayan, mi clase de hoy no es clasificar a Angle, pero vayan grabando todo esto para que sepan que ese tipo de maloclusión podría ser también la causa de una luxación discal con reducción. Ahí está la imagen clásica de la luxación discal. Allí tienen una imagen de un paciente donde se nota el cóndilo atrás y el disco prácticamente adelante. ¿Bien? Pasemos a explicar un poquito más lo del macrotraumatismo y microtraumatismo para que ustedes sepan. ¿Qué cosa es el macrotraumatismo? Cualquier fuerza súbita, un golpe con boca abierta, mandíbula, cóndilo para atrás. Golpe con boca cerrada, dientes, mandíbula para atrás, y podría provocar hemorragias a nivel, ya ustedes saben de dónde puede salir la hemorragia, ¿no? Zona retrodiscal. Y después viene la cicatrización. Y después el cóndilo y el disco. Bueno, cicatrización es porque ha habido, pues, probablemente herida interna. Y después viene la cicatrización y se pega el disco con el cóndilo. Se adhieren en esa cicatrización. Esa es otra patología que después se va a explicar. Ahorita solo estamos hablando de luxación discal con reducción. O por causas iatrogénicas, lo que les dije. Bueno, en las operaciones, las cirugías donde se duerme al paciente, se le intuba al paciente y se le mantiene con la boca y el médico le abre la boca indiscriminadamente a veces y se justifica diciendo que es mejor intubarlo y salvarle la vida que se quede con un problema de articulación temporomandibular, pero bueno, pueda que sea también pues importantísimo la intubación violenta en algunos casos en las operaciones cuando se duerme al paciente.
las exodoncias de terceras molares incluidas, metidas. Entonces, se anestesia al paciente súper adormecido para poder hacer la cirugía y extraer esas terceras molares que están incluidas. Pero al paciente se le hace una apertura a veces indiscriminada con tal de llegar para extraer. Pero podemos estar ocasionando un trauma violento de los ligamentos discales, pudiendo ocasionar esas dislocaciones o luxaciones. Por supuesto, hay mayor riesgo si el paciente está anestesiado. Y los microtraumatismos, dice que son fuerzas pequeñas que se aplican a las articulaciones, pero por un tipo prolongado. En realidad, claro, si se comparan las dos fuerzas del macro con el microtraumatismo, evidentemente las del microtraumatismo son menores, no son violentas, pero tan pequeñas tampoco, ¿no? Porque un apretamiento ya se ha descrito muchísimas veces, puede llevar a más de 200 kilogramos fuerza en pacientes con digamos, un hábito de rechinar o apretar los dientes y destrozarlos, como hemos visto en algunas fotos nosotros en alguna clase. Y eso, pues, se le llama por una hiperactividad muscular. Ya saben de qué músculos estamos hablando, de los músculos del cierre sobre todo, y del pterigoideo externo superior. Bien, bruxismo, apretamiento. El disco adopta una posición anteromedial y se va adelgazando la banda posterior, el tercio posterior del disco se va adelgazando y el disco se va yendo para adelante. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay inestabilidad ortopédica. Y acuérdense ustedes de esta imagen. RC, inestabilidad ortopédica. Gira la mandíbula para masticar, pero el cóndilo se sale de su sitio. Y este paciente, imagínense lo que esté apretando, y el cóndilo, en lugar de proteger a su disco, se despegó. Está presionando hacia atrás, cuando debería estar presionando al disco. Inestabilidad ortopédica mandibular. Fue la primera pregunta del examen. Del pasito, perdón. Muy bien. Últimos 7 minutos para describir el C. Desplazamiento del disco, hasta ahí es igualito. Luxación discal, hasta ahí es igualito que el B, pero esta vez es sin reducción. Igual se lo describo en esta figurita. Miren, primera imagen, disco luxado, ¿sí? ¿Será con reducción o será sin reducción? Hasta allí no se sabe. Se sabe cuando se le pide al paciente que abra la boca. A ver, por favor, imagínense que yo soy el que tengo la luxación. Para cambiar, ahora está luxado mi disco en el lado izquierdo. Mi disco que debe estar ahí, está adelante. Muy bien. A ver, paciente, abra la boca, abre, y miren, la apertura, observen por favor, la apertura no es así. La apertura, como ustedes ya saben, que no va a recorrer en la apertura, el que recorre es el que está sano. Mi apertura va desviando, pero ya no hay ese clic, ya no hay esa recuperación de la línea media en el movimiento, simplemente se queda a mitad de camino. ¿Por qué? Porque mi disco en el lado izquierdo no lo deja pasar, no lo deja salir, bloquea el movimiento anterior del cóndilo de ese lado. No hay reducción. Es una luxación discal anterior sin reducción, o lo que le llaman desplazamiento anterior del disco sin reducción. Características clínicas. Ya no puedo abrir la boca 40, 50 milímetros, porque no me permite este cóndilo. Observen cómo van mis dos cóndilos. Este es el dañado. Abre, y no puedo abrir más. 30 milímetros. A veces ni siquiera eso. Ya el paciente no puede ni siquiera comer cómodamente con la cuchara. No entra en la boca. No puede abrir lo necesario.
y si intenta abrir más puede haber dolor. Y es una desesperación. El paciente puede pensar que tiene cáncer, que tiene algún problema grave, cuando en realidad es una luxación sin reducción. No estamos viendo tratamientos todavía, solamente estamos tratando de describir. ¿Bien? Eso es lo importante. Característica en el movimiento, apertura limitada, desviación hacia el lado afectado, hacia el lado homolateral donde está el problema. Muy bien, allí está. Esa es sin reducción. Vamos a ver característica de este cóndilo que está luxado. Abre, abre, abre. No hay clic, no hay ruidos. Abre, por favor, un poquito más. No hay recorrido condilar completo. Abre, por favor, ya. Quiero que abra un poquito más y ya no puede abrir más la boca y se queda la apertura limitada porque el mismo disco se convierte en una traba. Algunos le llaman bloqueo cerrado porque la boca se bloquea y ya no se puede abrir más la boca. Simplemente 30 milímetros o menos, se le pide al paciente que descanse, que se relaje, que vuelva a su posición normal de reposo. Normal no. Hay una luxación. Y lo peor, está sin reducción. Ahí terminaría mi clase, pero para darle por finalizada. Las características escritas, aquí están. También le llaman bloqueo cerrado. Simplemente es lo que les acabo de describir. Ustedes lo van a leer tranquilitos, pero evidentemente el próximo viernes van a recibir un pasito de 2 preguntas. En realidad, miren, esta es una sola clase. Yo quería darlas en una sola clase, pero les comencé a preguntar la vez pasada y no estaban al tanto de la anatomía. Una de la anatomía y fisiología normal y otra preguntita de uno de los desplazamientos discales anteriores. A ver, está fácil siempre y cuando se pongan al día en el estudio de esto. Vamos a pasarles el videíto final de una luxación discal sin reducción. Vamos a ver. Luxación discal sin reducción. Ahí está. Observen ustedes primero. A ver, acá dice desplazamiento anterior discal sin reducción. Cóndilo medio aplanado, disco hacia adelante. Se le va a pedir al paciente que abra la boca. 1 minuto final. Abre, por favor. Abre, sí, está intentando irse para adelante. Siga, por favor. Miren el disco totalmente anterior. Abra, por favor. El paciente hace un esfuercito. No puedo abrir más, dice, y cierra la boca. Una vez más. Abra, por favor. Y justo, el ejemplo estaba acá, ¿no? El disco sin reducción mío, como ejemplo, estaba acá. El paciente abre la boca. Abre la boca. Hay una desviación para ese lado porque ese cóndilo de acá, el que está alterado, no recorre. El que recorre es el normal. Hay una desviación mandibular en apertura hacia el lado homolateral donde está la luxación, el desplazamiento anterior sin reducción, limitación de la apertura y el paciente regresa. Hay una desviación y apertura limitada. Díganme ustedes, en la luxación sin reducción, ¿hay clic o no? No hay clic. Lógico. El clic es cuando hay la reducción, pero acá no hay reducción, no hay clic. Hay apertura limitada, hay desviación de movimiento y el paciente cada vez más incómodo. ¿Cómo fue este asunto, señor? ¿Pero por qué llegó a este extremo?
De pronto nomás amaneció que no podía abrir la boca, pero ya tenía ese ruido. Y ustedes van a encontrar pacientes que cuando le digan, señor, abra la boca, no abren derechito, abren clic, y a veces para los dos lados. Desviaciones con recuperación, recuperación para allá, recuperación al centro, pero al final pueden abrir la boca totalmente bien. Pero como el récord que les piden a ustedes son 10 resinas, no les interesa. Y como el profesor a veces les pide que hagan las 10 resinas, tampoco le interesa. Son ustedes, jóvenes, los que tienen que ir aplicando lo que van aprendiendo. Tengamos mucho cuidado. Al mismo protesista que va a colocar una prótesis y el paciente está con todos esos problemas, a veces pareciera que no le interesa tampoco. Porque el objetivo es que hagas tu prótesis, que hagas tu PPR, tus coronas, tus puentes. Y ese es un problemita que hay que solucionarlo en el desarrollo académico que ustedes tienen. Últimamente, tanto uno que otros profesores dicen, no, este es un paciente con una disfunción, no está funcionando normalmente. ¿Y si hay dolor? No, este es un TTM, este es un trastorno temporomandibular. Hagamos una interconsulta con posgrado, porque allá sí se hacen los tratamientos de esto. Nosotros vamos a hacer un inicio de un paliativo de tratamiento al término de este curso. Y ojalá que no haya más suspensiones de actividades de las que ya hemos tenido. Muy bien, terminemos de ver una vez más para que en 30 segundos, para que vean ustedes cómo no se reduce el disco. All mandibular movements. Abra más, por favor. No puedo abrir más porque el disco me bloquea. El Condi lo dice, no puedo avanzar porque el disco me bloquea el camino. Qué fácil, qué sencillo. Ahí, por favor, parémonos. Una preguntita. Del tejido retrodiscal, ¿cuál es el que se estira? La lámina retrodiscal superior. ¿Es elástica? Sí, es elástica. Muy bien. De tanto y tanto y de tanto intentar estirar para adelante, se va perdiendo la elasticidad. De tal manera que ya el disco tampoco es jalado en el cierre, tampoco es jalado hacia atrás. La incompatibilidad estructural, la incompatibilidad ortopédica mandibular, 1. El apretamiento, 2. La probabilidad de que sea una clase de Angle, clase 2-2, 3. O un macrotraumatismo, 4. Miren, ¿cuántas causas pueden ocasionar una luxación discal? Bien, empiecen interpretando esto al 100%. Si no lo interpretan bien, ¿cómo vamos a permitirnos pensar en realizar un tratamiento? El objetivo de ahora es interpretar esto bien. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Primero, es una descripción simple. Abra, por favor. Ahí parece que puede abrir más, pero a costa del estiramiento del ligamento, pero como que se acaba el espacio para que no pueda abrir completamente la boca. ¿Bien? Muy bien. Listo. Yo creo que ahora sí, con estos pocos minutos que nos hemos pasado, vamos a dar por terminada esta reunión y espero que se haya